Dime con sinceridad. Si el hombre fue creado de arcilla, ¿por qué la mujer no fue creada de la misma manera? La pregunta resonó en el aula como un trueno. Nadie se movió. Nadie sonrió. Incluso la maestra hizo una pausa. ¿Por qué a veces? Una simple pregunta abre la puerta a una verdad muy profunda. Y ese día, en una pequeña escuela islámica de Granada, España, una joven de 17 años llamada Aliya hizo la pregunta que cambiaría su vida para siempre. No buscaba una discusión. Preguntaba porque su corazón anhelaba comprender. Y a veces, las preguntas más puras traen las respuestas más profundas. Aliya era conocida en su barrio por una cosa. Sus preguntas. Preguntaba sobre todo. ¿Por qué la gente reza pero miente? ¿Por qué los ricos se olvidan de los pobres? ¿Por qué la gente teme a la muerte pero desperdicia la vida? Y ahora, ¿por qué Joguba fue creada de Adán y no de arcilla? A algunos les encantaba su curiosidad. A otros les resultaba molesta. Su tía solía decir: esta niña algún día cuestionará al mismísimo cielo. Y tal vez lo haría. Porque su corazón se negaba a aceptar la comprensión ciega. Quería la verdad. No solo la tradición. El maestro que tenía delante era Ustad Yusuf. Un anciano erudito de barba blanca, ojos serenos y una voz que nunca necesitaba ser alta. Sonrió levemente. No porque la pregunta fuera graciosa. Porque era importante. Muy importante. Dejó el libro a un lado y dijo: a Aliya. Para entender por qué Joguba fue creada de forma diferente. Primero debes entender cómo fue creado Adán. Toda la clase guardó silencio. Incluso los pájaros de afuera parecían escuchar. Porque las historias sobre los orígenes siempre tienen poder. El Ustad Yusuf comenzó. Hubo un tiempo en que este mundo no tenía humanos. Ni ciudades. Ni risas. Ni llantos. Solo montañas, océanos, cielos y el mandato de Alá. Aliya escuchó atentamente. Continuó. Y Alá, el creador de todas las cosas, anunció a los ángeles: pondré un representante en la tierra. Los ángeles se sorprendieron. No porque cuestionaran el poder de Alá, sino porque sabían algo. La tierra era un lugar de pruebas. De decisiones. De errores. De sangre. Preguntaron respetuosamente: ¿pondrás allí a alguien que cause corrupción y derrame sangre? Y Alá respondió: en verdad, yo sé lo que vosotros ignoráis. Esas palabras por sí solas encierran océanos de sabiduría. El maestro Yusuf miró a los alumnos y dijo: esta es la primera lección. A veces cuestionamos la vida porque solo vemos una página. Alá ve el libro entero. A Aliya bajó la mirada. ¿Por qué de repente? Recordó todas las veces que se había preguntado: ¿por qué a mí? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué este dolor? Quizás. La respuesta siempre había sido la misma. Alá sabe lo que nosotros ignoramos. Entonces el Ustad Yusuf continuó. Para crear a Adán, Alá ordenó a los ángeles que trajeran tierra de la tierra. Primero vino Jibril. La tierra clamó: por favor, no tomes de mí. De esta arcilla saldrán personas que podrían desobedecer a Alá. Jibril regresó sin tomar nada. Luego vino Micail. Después vino Israel. Y ellos también regresaron. Pero cuando vino Israel, obedeció completamente el mandato de Alá. Tomó tierra de diferentes tipos. Tierra roja, tierra negra, tierra blanda, tierra dura. Por eso los seres humanos somos diferentes en color, naturaleza y carácter. El aula quedó en completo silencio. Incluso la respiración se sentía más silenciosa. A Aliya susurró: así que nuestras diferencias eran parte del plan. Ustad Yusuf asintió. Sí. La diferencia no es un error. Es una señal. Altos y bajos.
De corazón tierno y carácter fuerte. De piel oscura y piel clara. Pacientes e impulsivos. La diversidad humana no es un problema. Es prueba del Creador. Y la tierra recuerda. Algunos corazones son blandos. Otros se endurecen. Como la tierra. Aquella frase caló hondo en su corazón. La arcilla fue moldeada, dijo Ustad Yusuf. Y el cuerpo de Adán quedó completo. Pero sin alma. Una forma, pero aún no había vida. Los ángeles pasaban con asombro. E Iblis observaba. En aquel momento. Estaba entre los fieles. Respetado. Honrado. Pero en su interior. Una enfermedad ya había comenzado. El orgullo. El veneno más peligroso. Porque el orgullo también puede habitar en la adoración. Iblis miró a Adán y dijo: Esta creación es débil. Vacía. Hecha de barro. Tocó la figura con burla. Juzgó antes de comprender. Y ahí es donde comienza la arrogancia. Creer que uno sabe más que Alá. Creer que el origen te hace superior. Creer que la humildad es para los demás. El maestro Yusuf dijo en voz baja: Nunca subestimes el orgullo. Destruyó a alguien que una vez estuvo entre los justos. Aliyah tragó saliva con dificultad. Porque el orgullo tiene muchas caras. Y no todas parecen malvadas. Entonces llegó el momento de la vida. Alá ordenó al alma que entrara en Adán. Cuando llegó a sus ojos. Vio. Cuando llegó a sus oídos. Oyó. Cuando llegó a su corazón. Sintió. Y cuando la vida se completó. Adán abrió los ojos por primera vez. Imagina ese momento. El primer ser humano. La primera respiración. El primer latido. La primera consciencia. Y sus primeras palabras fueron gratitud. No queja. No miedo. Gratitud. Adán estornudó. Y con el permiso de Alá, dijo: Alhamdulillah. Alabado sea Alá. El maestro Yusuf sonrió. Las primeras palabras de la humanidad no fueron sobre el hambre. Ni sobre la posesión. Ni sobre el deseo. Fueron alabanzas. No es un detalle menor. Es una lección. La vida humana comienza mejor con gratitud. No con el derecho a nada. Entonces Alá ordenó a los ángeles: Postraos ante Adán. No adoración. Honra. Respeto por la creación de Alá. Todos los ángeles obedecieron. Inmediatamente. Sin orgullo. Sin demora. Excepto uno. Iblis. La sala se sintió más pesada cuando el Ustad Yusuf hizo una pausa. Porque todos sabían lo que venía después. Iblis se negó. No porque lo hubiera malinterpretado. Por arrogancia. Dijo: Soy mejor que él. Me creaste del fuego. Y a él del barro. Ahí estaba. La frase que convirtió la adoración en maldición. Superioridad. Ego. Orgullo. Ustad Yusuf dijo: Observen esto con atención. Iblis no negó la existencia de Alá. Desobedeció por arrogancia. A veces la incredulidad se esconde tras el ego. Eso es mucho más peligroso. Por su orgullo. Iblis fue expulsado. Maldito. Deshonrado. Y desde ese día se convirtió en Satanás. No por debilidad. Porque prefirió la arrogancia a la obediencia. Antes de partir, pidió tiempo. Para engañar a los humanos. Para susurrar. Para tentar. Para hacer que la gente cayera como él. Y Alá permitió la prueba. Porque la fe sin libre albedrío no es fe. Es automatismo. Aliyah permaneció sentada en silencio. Su pregunta original seguía en pie. Pero ahora algo más profundo la había invadido. Se dio cuenta de que
La creación no es solo historia. Es un espejo. Adán enseña humildad. Iblis enseña orgullo. Y cada ser humano elige a diario qué camino seguir. Aún así, una pregunta seguía en el aire. La que lo había originado todo. Volvió a alzar la mano. Y preguntó en voz baja. Entonces, ¿qué hay de Joguba? ¿Por qué fue creada de Adán? ¿Y no directamente de arcilla? Ustad Yusuf sonrió. ¿Por qué ahora? Por fin estaba lista para la respuesta. El Ustad Yusuf miró a la clase y dijo. La respuesta no tiene que ver con la debilidad. Tiene que ver con la misericordia. Tiene que ver con la compañía. Y es una de las verdades más incomprendidas de la historia. Pero antes de que pudiera continuar, sonó el timbre de la escuela. Y Aliyah se sintió más inquieta que nunca. ¿Qué tenía de especial la creación de Eva? ¿Por qué Alá eligió la costilla? ¿Y qué lección había sido malinterpretada durante siglos? La verdadera respuesta era mucho más profunda de lo que imaginaba. Sonó la campana de la escuela. Los alumnos se pusieron de pie. Las sillas se movieron. Los libros se cerraron. Pero Aliyah permaneció sentada. Su mente seguía atrapada en una pregunta. ¿Por qué Eva fue creada de la costilla de Adán? ¿Por qué no de arcilla como él? ¿Por qué Alá eligió ese camino? Observó al Ustad Yusuf recoger sus libros. Antes de que se fuera, se apresuró a acercarse a él. Ustad, por favor. No puedo esperar hasta mañana. Él sonrió. Ya me lo imaginaba. Hay preguntas que impiden dormir. Y esta era una de ellas. Señaló hacia el patio de la mezquita junto a la escuela. Ven después de la oración de Asr. Algunas respuestas merecen calma. Durante todo ese día, Aliyah no podía pensar en otra cosa. El sol se suavizó sobre Granada. Una luz anaranjada acariciaba los muros de la antigua mezquita. Los pájaros descansaban en los árboles. El mundo parecía transcurrir más despacio. En paz. Aliyah llegó temprano. Ustad Yusuf ya estaba allí, sentado junto a la fuente con una taza de té. Le hizo un gesto para que se sentara. Por un momento ninguno de los dos habló. Entonces él dijo. La gente oye que Eva fue creada de la costilla de Adán. Y muchos lo malinterpretan. Algunos piensan que significa que la mujer es inferior. Pero se equivocan. Aliyah se inclinó hacia adelante. Su corazón estaba listo. Después de la creación de Adán, comenzó Ustad Yusuf. Fue colocado en el paraíso. Tenía belleza. Comida. Paz. Todo. Sin embargo, algo le faltaba. Aliyah frunció el ceño. ¿Cómo podía faltar algo en el paraíso? ¿Por qué dijo Ustad Yusuf en voz baja? Los seres humanos no fueron creados para vivir solos. Aquella frase quedó en el aire. Incluso en el paraíso. Adán sentía una especie de soledad. No tristeza, sino una sensación de vacío. Porque los humanos fueron creados para la conexión. Para la compañía. Para el amor. Para la comprensión. Incluso el paraíso se sentía silencioso sin alguien con quien compartirlo. El Ustad Yusuf la observó atentamente. Alá podría haber creado a Eva de arcilla. Pero eligió otro camino. Y en ello reside la sabiduría. Levantó un dedo. No fue creada de la cabeza de Adán. Por lo que no gobernaría sobre él. Otro dedo. No fue creada de sus pies. Por lo que no estaría por debajo de él. Los ojos de Aliyah se abrieron de par en par. Continuó. Fue creada de su costado. Cerca de su corazón. Bajo su brazo. Para ser protegida. Respetada y amada. Silencio. Un profundo silencio. Porque a veces la verdad llega con tanta belleza que no deja lugar a palabras. Aliyah susurró.
Entonces la costilla no es un insulto. No, dijo Ustad Yusuf. Es honor. Protección. Cercanía. Luego añadió. Y el profeta Mahoma, la paz sea con él, enseñó que las mujeres fueron creadas de una costilla. Si intentas enderezarla por completo, puedes romperla. Es decir, comprende la naturaleza. Actúa con misericordia. No con dureza. Esto nunca se trató de inferioridad. Se trató de comprensión. Gentilidad. Respeto. Equilibrio. Pero muchas personas usaron la religión para justificar la crueldad. Eso era ignorancia. No Islam. Pensó en su propia madre. Fuerte. Dulce. Paciente. El centro de su hogar. Nunca gritaba. Pero de alguna manera. Todo se mantenía en pie gracias a ella. Recordó cómo su padre respetaba las opiniones de su madre. Cómo la escuchaba. Cómo tomaban decisiones juntos. No como gobernante y sirviente. Como compañeros. Quizás. Ese era el verdadero significado. No dominación. Sino plenitud. El Ustad Yusuf sonrió. Cuando Adán abrió los ojos después de dormir. Vio a Eva. A Aliyah también sonrió. Ahí. Ahí. Y él preguntó. ¿Quién eres? Ella respondió. Soy Eva. Creada para que encuentres paz conmigo. No posesión. Paz. No poder. Tranquilidad. Así comenzó el matrimonio. No como una transacción. Sino como sakina. Paz del alma. El primer matrimonio que existió. Se construyó sobre la sabiduría divina. No sobre la presión social. No es riqueza. No es apariencia. Paz. Ustad Yusuf suspiró. Hoy en día la gente busca matrimonio como si comprara muebles. Primero la apariencia. Primero el estatus. Primero el dinero. Luego se preguntan por qué nunca llega la paz. A Aliyah sonrió con tristeza. Porque lo había visto. Tantos matrimonios construidos sobre las apariencias. Tantos hogares llenos de ruido pero vacíos de misericordia. Él dijo. El Corán no dice que Alá creó a los cónyuges para que los exhibieras. Dice que los creó para que encuentres tranquilidad. Esa palabra. Tranquilidad. Sonaba más pesada que el romance. Y quizás más hermosa. Esa noche. Aliyah regresó a casa pensativa. Durante la cena. Su padre, Omar, lo notó. Estás inusualmente callada. ¿Alguien finalmente respondió a todas tus preguntas? Ella sonrió. Quizás me dieron preguntas mejores. Su madre, Zara, se rió. Eso suena a Ustad Yusuf. Entonces a Aliyah les preguntó. ¿Creen que el matrimonio se basa primero en el amor? ¿O en la paz? Sus padres intercambiaron una mirada. Una mirada que solo comparten quienes han superado la vida juntos. Su padre respondió. El amor verdadero se convierte en paz. Y la paz verdadera crea amor. Su madre asintió. Si una existe sin la otra. Algo falta. Esa noche los miró de otra manera. No como a sus padres. Sino como prueba. Al día siguiente en clase. Ustad Yusuf continuó. Adán y Eva vivían en el paraíso. Se les permitía todo. Excepto un árbol. Solo un límite. Una prueba. Porque la obediencia no significa nada sin libertad de elección. Alá dijo. No os acerquéis a este árbol. Sencillo. Claro. Misericordioso. Pero Satanás estaba al acecho. Porque no había olvidado su odio. No podía luchar contra Alá. Así que atacó a aquellos a quienes Alá amaba. Así es como actúa Satanás. No puede destruir a vuestro Creador. Por eso susurra a la creación. ¿Cómo llegó hasta ellos?
Preguntó a Aliya. El Ustad Yusuf respondió. Con paciencia. Saitán rara vez empieza con grandes pecados. Empieza con pequeños susurros. Solo curiosidad. Una sola mirada. Un solo paso. Un solo secreto. Solo una vez. Así entra la oscuridad. Le susurró a Joguba. Si comes de este árbol, te volverás eterna. Nunca perderás este paraíso. Miedo. Deseo. Duda. Usó los tres. Porque la tentación cambia de forma para cada corazón. A Aliya preguntó en voz baja. ¿Fue solo culpa de Eva? El Ustad Yusuf negó con la cabeza con firmeza. No. El Islam no atribuye la caída de la humanidad únicamente a la mujer. Tanto Adán como Eva fueron puestos a prueba. Ambos eran humanos. Ambos cometieron el error. Y ambos se arrepintieron. Esto era importante. Porque la historia había culpado injustamente a las mujeres durante siglos. Pero el Islam ofreció equilibrio. Responsabilidad compartida. Misericordia compartida. Perdón compartido. La justicia importa. Incluso en las historias antiguas. Especialmente allí. Comieron. E inmediatamente. Algo cambió. No porque la fruta fuera mágica. Porque la desobediencia tiene consecuencias. Su percepción cambió. Su inocencia se tambaleó. Sintieron vergüenza. Intentaron cubrirse. Y por primera vez. Comprendieron la pérdida. Esto no era solo un castigo. Era un despertar. Los seres humanos aprendiendo que las decisiones importan. Que la libertad conlleva responsabilidad. Que incluso los sirvientes más queridos pueden caer. El maestro Yusuf se inclinó hacia él. Esta es una de las lecciones más importantes. A Aliya escuchó atentamente. Iblis pecó y dijo. Yo soy mejor. Adán pecó y dijo. Señor mío, me equivoqué. ¿El mismo error? No. Corazones diferentes. Uno defendió su ego. El otro admitió su culpa. Esa diferencia cambia el destino. La arrogancia convierte los errores en destrucción. El arrepentimiento convierte los errores en misericordia. Esas palabras la hirieron profundamente. Porque recordó algo. Meses atrás. Había lastimado a su hermano menor, Sami. Se burló de él durante una discusión. Él lloró. Nunca se disculpó, no porque lo hubiera olvidado. Porque el orgullo lo retrasó. De repente. Aquel pequeño recuerdo le pesaba. Quizás el arrepentimiento no es solo para pecados graves. Quizás los corazones se endurecen por la arrogancia. Hizo una promesa silenciosa. Esta noche. Lo arreglaría. Debido al error. Adán y Eva fueron enviados a la tierra. No como un rechazo. Como un comienzo. El paraíso fue su primer hogar. La tierra se convirtió en la prueba. Dolor. Trabajo. Nacimiento. Muerte. Decisiones. Misericordia. La vida humana comenzó allí. No como criaturas abandonadas. Sino como almas guiadas. Dios no los envió vacíos. Los envió con arrepentimiento. Y eso lo cambió todo. Se separaron, dijo Ustad Yusuf. Adam en un lugar. Joguba en otro. A Aliya parecía triste. Después de todo eso. Sí. Porque a veces el amor debe atravesar dificultades para fortalecerse. Lloraron. Buscaron. Se arrepintieron. Imaginen la soledad. El primer esposo. La primera esposa. En un mundo desconocido. Sin caminos. Sin casas. Sin gente. Solo arrepentimiento. Esperanza. Y súplicas. A veces los comienzos parecen finales. Pero Alá escribe de otra manera.
Tras un sincero arrepentimiento, Alá los perdonó y los reunió. Porque la misericordia de Alá siempre es mayor que nuestros errores. Siempre. Ese es el centro de la historia. No el fruto. No la caída. Misericordia. Arrepentimiento. Regreso. Los ojos de Aliyah se humedecieron ligeramente. Porque tal vez ella también necesitaba ese recordatorio. Todos lo necesitamos. Esa noche, Aliyah se disculpó con su hermano pequeño. Pero sucedió algo inesperado. Su abuela, que había estado escuchando en silencio, dijo: Si de verdad quieres entender a Joguba, también debes entender a las mujeres que vinieron después de ella. Entonces abrió una vieja caja de madera, llena de cartas, secretos y una historia familiar de la que nadie había hablado en años. Y dentro había una verdad que sacudiría para siempre la comprensión que Aliyah tenía de la feminidad. Esa noche, después de cenar, la casa estaba inusualmente silenciosa. La televisión estaba apagada. La cocina estaba limpia. Incluso el pequeño Sami se había acostado temprano tras aceptar con gusto la disculpa de Aliyah y pedir chocolate extra como compensación. Por primera vez en semanas, Aliyah se sintió más ligera. Un simple "lo siento" había logrado lo que el orgullo había retrasado durante meses. Estaba ayudando a su abuela a doblar las alfombras de oración cuando su abuela dijo de repente: Hoy preguntaste por qué Eva fue creada de Adán. Pero si de verdad quieres entender a las mujeres en el Islam, debes aprender sobre las mujeres que la gente olvida. Aliyah levantó la vista. Su abuela rara vez hablaba así. Su voz cargaba de historia. Y de dolor. Entonces la abuela se levantó lentamente y se dirigió a su viejo armario de madera. Del estante inferior, sacó una pequeña caja tallada. El polvo la cubría como viejos recuerdos. La colocó sobre la mesa. Y por alguna razón, el corazón de Aliyah empezó a latir más rápido. Porque algunas cajas no contienen objetos. Contienen verdades. La abuela la abrió con cuidado. Dentro había cartas antiguas, fotografías descoloridas y un pequeño anillo de plata. Aliyah tocó una fotografía. Una joven estaba allí. Hermosa. Ojos penetrantes. Un hijab sencillo. Un rostro que le resultaba extrañamente familiar. ¿Quién es ella? La abuela sonrió con tristeza. Esa es tu bisabuela. Se llamaba Khadija Rahman. Aliyah parpadeó. Nadie habla de ella. Nani asintió. Exacto. Ese es el problema. Respiró hondo. La gente recuerda a los reyes. A los ricos. A los comerciantes. Pero olvidan a las mujeres que mantuvieron unidas a familias enteras. Y entonces comenzó la verdadera historia. Tu bisabuela Khadija, dijo tu abuela. Se casó a los 18 años. Joven. Hermosa. Y más fuerte que la mayoría de los hombres del pueblo. Esto ocurrió en el sur de España, hace años, cuando la vida era más dura y la dignidad a menudo se medía por el silencio. Su esposo, tu bisabuelo, era pescador. Sencillo. Honesto. Pobre. Tenían poco dinero, pero mucha paz. Y entonces, una tormenta lo cambió todo. Su barco nunca regresó. Así, de repente. Viuda. A los 23 años. Con 2 hijos. Y otro creciendo en su vientre. Aliyah susurró. ¿Qué hizo? La abuela sonrió levemente. Sobrevivió. Eso es lo que hacen las mujeres. Pero la viudez no fue su única prueba. La gente empezó a hablar. Siempre lo hacen. Algunos le ofrecieron falsa compasión. Otros le hicieron propuestas de matrimonio insultantes. Algunos la trataron como si fuera débil disfrazada. Un hombre rico incluso le dijo: una mujer sola no puede proteger una casa. Cásate conmigo y yo resolveré tus problemas. Era viejo. Cruel. Arrogante.
No quería una relación de pareja. Quería tener el control. Jadija lo miró a los ojos y le dijo: Alá me basta para protegerme. Y cerró la puerta. Esa frase se convirtió en leyenda en la familia. Trabajaba, continuó la abuela. Coser. Limpiar. Enseñar el Corán a los niños. Todo lo halal. A veces se acostaba con hambre para que sus hijos pudieran comer. Sin discursos dramáticos. Sin público. Solo una fuerza silenciosa. La clase de fuerza que la historia olvida. Aliyah sintió que algo cambiaba dentro de ella. Porque la fuerza siempre se le había mostrado como ruido. Poder. Control. Dominio. Pero tal vez la verdadera fuerza se parecía a una mujer cansada que reza el fajr antes del amanecer y aún así elige la paciencia. Tal vez la fuerza se manifestaba en manos suaves y lágrimas silenciosas. Tal vez la fuerza se parecía a Joguba. A Maryam. A Khadija. A su propia madre. Entonces la voz de la abuela se suavizó. Una noche de invierno. Se desató un incendio. Aliyah se enderezó. La casa del vecino fue la primera en incendiarse. Luego el fuego se propagó rápidamente por las estrechas calles. La gente gritaba. Los niños lloraban. Los hombres corrían con cubos. En medio del caos. Alguien gritó. El pequeño de Khadija sigue dentro. Aliyah se tapó la boca. La abuela asintió. Sí. El bebé. Solo 2 años. Durmiendo. Todos entraron en pánico. Humo por todas partes. Incluso los hombres más fuertes dudaron. ¿Pero Khadija? Corrió hacia el fuego. Sin pensarlo. Sin permiso. Porque la maternidad no calcula el peligro. Se mueve. Salió tosiendo. Con las manos quemadas. Con el niño en brazos. Viva. Ese fue su milagro. Y desde ese día. Incluso los chismosos del pueblo bajaron la mirada cuando ella pasaba. Respeto ganado a través del fuego. Literalmente. Aliyah lloraba en silencio. Nunca había oído esa historia. Jamás. ¿Cuántas mujeres habían sido borradas de la historia así? ¿Cuántos sacrificios se habían vuelto invisibles por haber ocurrido en el hogar en lugar de en el campo de batalla? Susurró. ¿Por qué nadie me lo contó? La abuela suspiró. Porque la gente habla más de los hombres ruidosos que de las mujeres silenciosas. Luego añadió suavemente. Pero el Islam nunca las olvidó. La abuela continuó. ¿Quién fue la primera persona en creer en el profeta Mahoma, la paz sea con él? Aliyah respondió de inmediato. Khadija. Exacto. Una mujer. Que lo apoyó cuando el mundo lo rechazó. Que le brindó consuelo cuando la revelación le resultó abrumadora. Que creyó antes que los demás. Luego. ¿Quién crió a Musa en el palacio del faraón? Asiyah. Una mujer. Rodeada de maldad. Pero fiel a Alá. ¿Y quién protegió a Isa? Maryam. Otra mujer. Pura. Elegida. Honrada para siempre. Dime. ¿Acaso Alá menosprecia a las mujeres? Aliyah negó con la cabeza lentamente. No. La gente lo hace. La abuela sonrió. Ahora lo entiendes. Muchos utilizaron la religión como arma. Citaron sin comprender. Controlaron sin piedad. Olvidaron que el profeta Mahoma, la paz sea con él, estaba de pie cuando su hija Fátima entró en la habitación. Se puso de pie. Por amor. Por respeto. No por debilidad. Por honor. El Islam no vino a degradar a las mujeres. Vino a proteger su dignidad. Antes del Islam. Las niñas eran enterradas vivas. Después del Islam. El paraíso fue colocado bajo los pies de las madres. Eso no es poca cosa. Eso es revolución. Justo en ese momento. Otro tema surgió en la habitación.
La abuela miró extrañada a Aliyah. ¿Hay algo más? Esa frase siempre es peligrosa. Aliyah entrecerró los ojos. ¿Qué? La abuela tosió levemente. Alguien preguntó por ti. Aliyah se quedó paralizada. No. Sí. ¿Quién? La abuela intentó no sonreír. El hijo del imam Kareem. Se llama Zayan. Aliyah casi deja caer el vaso de té. ¿Matrimonio? ¿Ahora? Imposible. Tenía preguntas sobre la existencia, no sobre vestidos de novia. La abuela rió. Tranquila. Nadie te obliga. Pero te lo preguntó respetuosamente. Aún así. Su corazón latía con más fuerza de lo normal. Porque las historias sobre Hoguba se sienten diferentes cuando el matrimonio entra en tu propia vida. Ella lo conocía. Todos lo conocían. Zayan era conocido por dos cosas. Su carácter tranquilo. Y ayudar a la gente sin alardear. Trabajaba en la librería de su padre y enseñaba tajwid a niños los fines de semana. Sencillo. Respetado. Sin pretensiones. Sin arrogancia. Aún así. El matrimonio se sentía como otro universo. Su madre dijo después. Te preguntó si eras amable antes de preguntarte si eras guapa. Eso la sorprendió. Porque el mundo normalmente hacía lo contrario. Quizás. Eso significaba algo. O quizás significaba pánico. Probablemente ambas cosas. A la noche siguiente. Aliyah paseaba con su madre Zara por las calles antiguas de Granada. Las linternas brillaban suavemente. El aire olía a pan y azahar. Finalmente preguntó. Mamá. ¿Cómo sabes cuando alguien es el indicado para casarte? Zara sonrió. No busques la perfección. Busca la paz. La misma palabra otra vez. Paz. Continuó. La belleza cambia. El dinero se mueve. La gente envejece. Pero el carácter te acompaña a todas partes. Luego dijo algo que Aliyah jamás olvidaría. Elige a la persona con la que puedas rezar cuando la vida se ponga difícil. No solo reír a su lado. Rezar a su lado. Eso fue más profundo. Y quizás más raro. Esa noche Aliyah tuvo un sueño extraño. Estaba en un vasto jardín. Hermoso. Apacible. Una mujer vestida de blanco estaba de pie junto a un río caudaloso. No podía ver su rostro con claridad. Pero de alguna manera. Lo sabía. Hoguba. La primera mujer. La madre de la humanidad. La mujer sonrió dulcemente y dijo. No temas a la dulzura. Allah puso fuerza en ella. Entonces el sueño terminó. Aliyah despertó con lágrimas en los ojos. Algunos sueños se sienten como recordatorios. No son producto de la imaginación. Recordatorios. El viernes siguiente. Después de la oración del viernes. Sus familias planearon un encuentro sencillo. Nada dramático. Solo té. Respeto. Conversación. Pero Aliyah ya había decidido algo. Le haría una pregunta. No sobre dinero. No sobre su carrera. Ni siquiera sobre amor. Solo una pregunta. La respuesta lo revelaría todo. Y al pensarlo, su corazón se aceleró. Porque a veces, una pregunta sincera revela todo un futuro. Llegó el viernes. Zayan se sentó frente a ella, tranquilo y respetuoso. Todos esperaban. Y Aliyah preguntó. Si la vida nos pone a prueba con dolor, ¿te endurecerás? ¿O te acercarás más a Alá? Se hizo el silencio en la sala. Porque esta no era una pregunta matrimonial común. Y la respuesta de Zayan lo cambiaría todo. El viernes llegó con un silencio extraño. No afuera. Dentro de Aliyah. Su madre le planchó el vestido 2 veces.
La abuela rezaba cada 10 minutos. El pequeño Sammy actuaba como un agente de inteligencia, informando de cada movimiento cerca de la puerta principal. Mamá, están aquí. No, espera, falsa alarma. Era el lechero. Incluso en los momentos difíciles, las familias siguen siendo familias. Pero Aliyah sentía una opresión en el pecho. Esto no era solo té. Era una posibilidad. Un futuro. Una elección. Se quedó de pie frente al espejo ajustándose el pañuelo por quinta vez. No porque le importara demasiado su apariencia, sino porque sus manos nerviosas necesitaban ejercitarse. Su madre entró en silencio. Zara sonrió. Estás preciosa. Aliyah suspiró. Parece que estoy aterrorizada. Su madre le besó la frente. Eso también es precioso. Pronto llegaron el imam Kareem y su familia. Cálidos saludos. Té. Dátiles. Sonrisas cautelosas. Comenzó la conversación respetuosa de siempre. Salud. El tiempo. Asuntos de la comunidad. Todo menos la razón obvia por la que todos estaban allí. Como si las conversaciones sobre el matrimonio fueran un secreto, todos fingieron cortésmente no darse cuenta. Y entonces entró Zayan. Un sencillo kurta blanco. Expresión serena. Sin poses. Sin arrogancia. Saludó a todos respetuosamente y se sentó. Tenía el aspecto que la paz debería tener. Lo que de alguna manera puso a Aliyah aún más nerviosa. Tras un rato, el imam Kareem dijo con suavidad. Si los jóvenes desean hablar con la familia cerca, por supuesto. Todos estuvieron de acuerdo. Se dirigieron al patio. No estaban solos. Pero mantenían la distancia suficiente para la sinceridad. Los pájaros revoloteaban sobre los naranjos. El sol del atardecer pintaba las paredes con un suave tono dorado. Y de repente, solo estaban ellos. No eran extraños. Aún no eran algo más. Dos personas de pie ante la puerta de la posibilidad. A veces el silencio dice más que las palabras. Durante varios instantes ninguno habló. Entonces Zayan sonrió levemente. Te oí hacer preguntas difíciles. Aliyah casi se echó a reír. Yo te oí no responder a menos que sea necesario. También es cierto. Bien. Al menos la honestidad había llegado pronto. Lo miró con atención. Parecía tranquilo, pero la gente tranquila a menudo soporta las tormentas en silencio. Decidió no perder el tiempo. Algunas reuniones merecen que la verdad comience primero. Respiró hondo. Si la vida nos pone a prueba con el dolor. Él escuchó atentamente. Te endurecerás. O te acercarás a Alá. Silencio. Silencio absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Porque no era una pregunta trivial. No se trataba de un salario. No de aficiones. Sin importar el carácter. Sin importar la fe. Sin importar el alma tras la sonrisa. Zayan bajó la mirada un instante. Luego respondió. Lentamente. Con sinceridad. Antes me volvía más duro. Parpadeó. No era la respuesta pulida que esperaba. Él continuó. Cuando tenía 19 años, mi hermano mayor murió en un accidente de coche. El patio se sintió de repente más pesado. Era mi mejor amigo. Después de su muerte. Estaba furioso. Con todos. Con la vida. Incluso en mis oraciones, estaba furioso. Aliyah escuchó en silencio. Él dijo. Recé pero sin paz. Sonreí pero sin fe. Pensé que el dolor significaba que Alá estaba lejos. Luego la miró. Pero el dolor me enseñó algo. El dolor no es prueba de que Alá se haya ido. A veces es prueba de que quiere que regreses. Sus ojos se llenaron ligeramente de lágrimas. Porque la verdad reconoce la verdad. Zayan continuó.
Una noche mi padre dijo algo que jamás olvidé. Dijo: hijo, si el dolor te hace olvidar a Alá, Saitán ya te ha quitado más que tu pérdida. Esa frase me quebró. Y me salvó. Sonrió con tristeza. ¿Y ahora? Cuando la vida duele. Sigo luchando. Sigo llorando. Pero corro hacia Alá, no me alejo de él. Ahí estaba. No la perfección. Sinceridad. Y la sinceridad es más rara. Aliyah sintió que su corazón se calmaba. En el buen sentido. Como si el miedo diera paso a la confianza. Bajó la mirada. Entonces decidió ser sincera también. Pregunto porque temo muchas cosas. ¿Cómo qué? Dudó un momento. Perderme a mí misma. Un matrimonio que aparenta ser religioso pero se siente solitario. Ser respetado en público pero no escuchado en privado. Personas que usan el Islam para controlar en lugar de para mostrar misericordia. Su voz era suave. Pero cada palabra cargaba de años. Zayana sintió. Sin ponerse a la defensiva. Comprensión. Dijo. Ese temor es válido. Demasiada gente protege la cultura y la llama religión. Ella levantó la vista rápidamente. Él continuó. El matrimonio no debería sentirse como una prisión. Debería sentirse como seguridad. De nuevo. Esa palabra. Seguridad. Paz. No posesión. Entonces dijo algo inesperado. Si alguna vez nos casamos. Te hago una promesa primero. Ella esperó. Jamás te pediré que te hagas más pequeña para sentirme más grande. Aliyah se quedó sin aliento por un instante. Porque algunas palabras llegan directamente al corazón. Sin adornos. Solo la verdad. Susurró. ¿Por qué? Él sonrió. Porque el amor basado en la inseguridad se convierte en control. Y el control no es liderazgo. Miró hacia la mezquita cercana. El profeta Mahoma, la paz sea con él, nunca necesitó hacer que las mujeres fueran más pequeñas para ser grandes. Esa respuesta importó profundamente. Claro que sí. La abuela escuchaba a escondidas desde lejos. Porque las abuelas son investigadoras expertas. Más tarde lo negaría todo. Pero todos lo sabían. Cuando Aliyah regresó, la abuela arqueó una ceja. Solo una. Eso bastó. Aliyah se sonrojó. Los odio a todos. La abuela sonrió. ¿Eso significa que sí? No. ¿Eso significa que tal vez? Tal vez. Para la abuela, eso ya era música de boda. Esa noche, Aliyah rezó la istikara. La oración para pedir guía. Porque algunas decisiones no deben tomarse solo con emoción. Permaneció en la alfombra de oración más tiempo de lo habitual. Oh, Alá. Si esto es bueno para mi fe. Mi vida. Mi más allá. Acéptalo. Y si no lo es, retíralo con serenidad. Esa es la belleza de la istikara. No exigir lo que uno desea. Confiar en la sabiduría de Alá. A veces la respuesta es sí. A veces la respuesta es protección disfrazada de no. Ambas son misericordia. Pero la vida no permite la paz por mucho tiempo. A la mañana siguiente, su padre, Omar, recibió una noticia terrible. Su socio lo había traicionado. Una gran pérdida económica. Deudas. Trámites. Estrés. La casa cambió al instante. Las mismas paredes. Un ambiente diferente. Su padre permaneció sentado en silencio durante horas. Su madre intentó mantenerse fuerte. Las facturas no esperan a que uno esté preparado emocionalmente. El miedo entró como un invitado indeseado. Y de repente, las conversaciones sobre el matrimonio parecían insignificantes. La realidad había llegado. Esa noche, Aliyah escuchó algo doloroso.
Una tía por teléfono decía: quizás deberías posponer su boda. ¿Quién se casará con alguien con problemas económicos? Ahí estaba. La vieja enfermedad de la sociedad. Medir el valor por el dinero. Como si el carácter se devaluara cuando las cuentas están vacías. Lloró en silencio. No por la boda. Porque odiaba ver a su padre sentirse insignificante. Había dedicado su vida a protegerlos. Ahora la vergüenza pesaba sobre sus hombros. Pesada. Injusta. Cruel. 2 días después. Zayan vino con su padre. No para pedir noticias. No para retirarse. Sino para ayudar. El imam Kareem se sentó con Omar y le dijo: hermano, la adversidad no disminuye el honor. No te humilles con ese pensamiento. Entonces Zayan colocó discretamente documentos sobre la mesa. Contactos. Oportunidades laborales. Apoyo. Con respeto. Sin hacer que nadie se sintiera como si estuviera haciendo caridad. A Omar se le humedecieron los ojos. Porque el verdadero carácter se revela en la adversidad. No en la celebración. Muchos te apoyan en las bodas. Pocos te apoyan cuando tienes deudas. Ese día. A Aliya observó atentamente. Y su corazón tomó una decisión antes que su boca. Esa noche. Su padre le preguntó suavemente: hija, ¿qué piensas? Sin presión. Solo confianza. Sonrió entre lágrimas. Creo que la paz ha llamado a nuestra puerta. Y no quiero ignorarla. Su madre lloró primero. Naturalmente. La abuela lloró más fuerte. También naturalmente. Sami preguntó si eso significaba más postre en futuras reuniones familiares. También importante. Y en algún lugar de su interior. A Aliya sintió calma. No emoción. No fantasía. Calma. Que se sentía más fuerte. La fecha de la boda estaba fijada. Todo parecía perfecto. Pero solo 7 días antes de la boda. Salió a la luz un antiguo secreto familiar. Uno que conectaba directamente con la madre de Aliya. Con su abuela. Y con una dolorosa verdad oculta durante 20 años. Una verdad que podía destruir el matrimonio antes incluso de que comenzara. Y cuando Aliya abrió la vieja carta, le temblaron las manos. Porque algunos secretos no se quedan enterrados. Esperan. La fecha de la boda estaba fijada. Solo quedaban 7 días. La casa, antes llena de preocupaciones, ahora rebosaba de listas de invitados, muestras de tela, familiares de visita y la abuela dando órdenes como una comandante militar. Flores aquí. No, ese color no. Y si alguien olvida las fechas de los invitados, cancelaré la boda personalmente. Incluso la tristeza había dado paso a la risa. A Aliya debería haber estado feliz. Y lo estaba. Pero la felicidad suele venir acompañada de miedo. Porque cuando algo bello se acerca, uno teme perderlo. Esa tarde estaba junto a la ventana, contemplando la puesta de sol sobre Granada. Su madre, Zara, entró en silencio. Había algo inusual en su rostro. No era ira. No era alegría. Algo más pesado. A Aliya, dijo suavemente, tengo que enseñarte algo. Esas palabras rara vez traen paz. Zara sostenía un sobre. Viejo. Amarillo. Desgastado por el tiempo. A Aliya frunció el ceño. ¿Qué es? Su madre se sentó lentamente. Esta carta era de tu abuelo. La encontré mientras limpiaba el armario de la abuela. ¿Y qué importa ahora? Zara desvió la mirada. Porque debería haberse leído hace 20 años. Silencio. Un silencio peligroso. A Aliya se sentó a su lado. Mamá, ¿qué está pasando? Su madre abrió la carta con manos temblorosas. Y el pasado entró en la habitación. La carta la escribió su difunto abuelo. Con letra cuidada. Cada palabra era pesada.
Revelaba algo de lo que nadie había hablado. Años atrás. Antes de que Zara se casara con Omar. Otra familia le había hecho una propuesta. Una familia rica. Poderosa. Respetada. Todos querían casarse con ella. Pero Zara se negó. Porque el hombre era cruel. Arrogante. Religioso solo en público. No sentía paz. Pero la presión familiar era fuerte. Muy fuerte. Entonces. Su abuelo la apoyó en secreto. Rechazó la propuesta y eligió a Omar. Un hombre sencillo. Honesto. No rico. Pero amable. La familia nunca lo perdonó. Especialmente una persona. La madre del hombre rechazado. Y ahora. 20 años después. Había regresado. Su nombre era Rukaidia Begum. Poderosa. Orgullosa. Y peligrosa con las palabras. Recientemente había descubierto que Aliya estaba a punto de casarse con Zayan. Quien, casualmente, pertenecía a la misma familia que ella había deseado que se uniera a la suya. El viejo orgullo despertó. Y el orgullo, mezclado con la edad, se vuelve obstinado. Había enviado un mensaje a través de sus parientes. Si ocultan el pasado, lo revelaremos todo. A Aliya sintió un nudo en la garganta. ¿Qué todo? Zara susurró. Quiere que la gente crea que fui deshonrada. Que rechacé el matrimonio por razones secretas. Que nuestra familia ocultó la vergüenza. A Aliya se puso de pie. Enojada. Eso es mentira. Sí. Pero las mentiras se propagan más rápido que la verdad. Especialmente en comunidades que se alimentan de rumores. Por primera vez desde que dijo que sí. A Aliya sintió que el miedo regresaba. No porque dudara de Zayan. Sino porque conocía a la sociedad. Los rumores envenenan rápidamente. Sobre todo entre mujeres. Un susurro puede convertirse en 10 historias al atardecer. Preguntó. ¿Lo sabe papá? Zara asintió. Lo sabe todo. Dijo que la verdad no teme al ruido. Pero me preocupo por ti. A Aliya miró a su madre. Esta mujer fuerte. Esta mujer serena. Aún cargando con las heridas de decisiones tomadas antes del matrimonio. De repente comprendió algo doloroso. Las mujeres a menudo se ven obligadas a defender decisiones mucho después de que el mundo debería haber pasado página. Esa noche. Omar se sentó con Aliya en el patio. Se veía cansado. Pero sereno. Dijo. Cuando me casé con tu madre. La gente me decía que era un tonto. Decían que debía elegir la riqueza. El estatus. Las conexiones. Sonrió levemente. Elegí la paz. Otra vez. Esa palabra. Siempre presente. Continuó. Y la elegiría de nuevo. Una y otra vez. Los ojos de Aliya se llenaron de lágrimas. Dijo. Quienes viven de chismes no pueden comprender a quienes viven de principios. Luego la miró atentamente. Si Zayan es el hombre indicado. La verdad no lo asustará. Esa frase le dio valor. Al día siguiente. Pidió reunirse con Zayan y su familia. Sin esconderse. Sin demoras. La verdad merece salir a la luz. Se sentaron juntos con sencillez. Sin adornos. Sin sonrisas fingidas. Solo honestidad. A Aliya habló primero. Hay algo que debes escuchar de nosotros. No de rumores. Y entonces Zara lo contó todo. La antigua propuesta. El rechazo. Las amenazas. Las mentiras. Sin dramas. Solo la verdad. Cuando terminó. El silencio llenó la habitación. Las manos de Aliya estaban frías. Este era el momento. El momento en que el carácter se revela. Zayan miró a su padre. Luego a Omar. Después a Aliya.
Y dijo algo sencillo. ¿Eso es todo? Todos parpadearon. Continuó. Que una mujer rechace a un hombre cruel no es una vergüenza. Es sabiduría. El imam Kareem asintió con firmeza. Y que una familia proteja a su hija es un honor. No un escándalo. Un alivio inundó la habitación como la lluvia tras una sequía. Zayan miró fijamente a Aliyah. ¿Creías que buscaba la perfección? Buscaba la verdad. Me la diste. Luego añadió. Si a alguien le intimida la honestidad. De todas formas no está preparado para el matrimonio. La abuela casi lloró de orgullo. En realidad. Lloró. A todo pulmón. Otra vez. Como era de esperar. Pero el orgullo rara vez se va en silencio. Rukaidia Begum llegó en persona. Al patio de la mezquita. Elegante. Afilada. Luciendo años de arrogancia como joyas. Confrontó a Zara después de la oración de Asr. ¿Y bien? ¿Sigues fingiendo rectitud? La gente observaba. Porque la humillación pública es el deporte favorito de los orgullosos. Pero Zara se mantuvo serena. Por primera vez en años. Sin miedo. Dijo. No rechacé a tu familia. Rechacé la opresión. Silencio. Incluso Rukaidia se detuvo. Zara continuó. Querías obediencia sin respeto. Un matrimonio sin misericordia. Una religión sin carácter. Eso no es honor. Las palabras cayeron como piedras. Firmes. Limpias. Verdad. A veces el silencio protege. A veces la verdad debe hablar. Oír. La verdad habló. Y Rukaidia por primera vez no tuvo nada que responder. Se marchó. Porque el orgullo odia los espejos. Y entonces. Regresó la paz. Llegó el día del Nika. Sencillo. Hermoso. Lleno de súplicas. No se necesitaba lujo. Solo sinceridad. A Aliyah vestía de marfil con delicados bordados dorados. Su madre le colocó el pañuelo con delicadeza. La abuela susurraba súplicas fingiendo no llorar. Sami se presentó como el supervisor oficial de la boda. Un cargo importante. Muy serio. Cuando Aliyah se sentó para el Nika. Le temblaban las manos. No por miedo. Por el peso de los nuevos comienzos. El imán preguntó claramente. ¿Aceptas? Ella sonrió. Y respondió. Sí. Con confianza en Alá. No solo un sí. Con confianza. Eso lo cambió todo. Más tarde esa noche. Después de que los invitados se marcharan. Cuando el ruido disminuyó. Aliyah se sentó junto a Zayan bajo las luces del patio. Sin grandes discursos. Solo paz. Él la miró y sonrió. ¿Sabes? Tu primera pregunta todavía me asusta. Ella rió. ¿Cuál? Si llega el dolor. Te harás más fuerte. Ella sonrió dulcemente. ¿Y tu respuesta? Él respondió. Recordémonos mutuamente que debemos correr hacia Alá. Eso fue suficiente. Quizás eso sea amor. No salvarnos el uno al otro del dolor. Sino ayudarnos mutuamente a no perdernos en él. Semanas después. Aliyah regresó con Ustad Yusuf. Sonrió. Creo que ahora lo entiendo. Él arqueó una ceja. ¿Sobre Joguba? Ella asintió. Sí. No fue creada por ser inferior. Sino porque la cercanía importa. La misericordia importa. La protección importa. La colaboración importa. Ustad Yusuf sonrió. Y. Ella añadió. Y ser amable no significa ser débil. A veces, lo más fuerte del mundo. Es una mujer que incluso después de la decepción, sigue eligiendo la fe. Él asintió. Ahora sí que lo entendía.
No solo la historia, sino la sabiduría. ¿Por qué la mujer no fue creada de arcilla como el hombre? Porque Alá quería que la humanidad comprendiera algo más profundo que la creación. La conexión. La mujer no fue hecha para estar por debajo del hombre. Ni por encima de él. Sino a su lado. Cerca del corazón. Como consuelo. Como misericordia. Como fortaleza. Como confianza. La historia de Adán y Eva no trata solo de comienzos. Trata de cada hogar. De cada matrimonio. De cada elección entre el orgullo y la humildad. Entre el ego y el arrepentimiento. Entre el control y la compasión. Y la mayor lección. Incluso después de los errores. La misericordia de Alá permanece abierta. Siempre. Si esta historia te conmovió. Recuerda esto. No permitas que la cultura tenga más peso que el Islam. No dejes que el orgullo destruya las relaciones. Y nunca confundas la ternura con la debilidad. Honra a las mujeres de tu vida. Tu madre, tu esposa. Tu hermana. Tu hija. Porque a veces el pilar más fuerte de un hogar es aquel que pasa desapercibido. Y si crees que la sabiduría de Alá siempre supera nuestras preguntas, entonces lleva contigo esta lección. El verdadero amor no es posesión. Es paz.